Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos aquí en la cabina de Radio Amanecer con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Por eso ya tenemos en el aire Radio Amanecer en Estudio. Y a mi lado el Pastor Cristian Veras, a quien saludo en esta ocasión de manera cordial y afectuosa. Pastor, la verdad es que estamos avanzando en esta semana y el tema que estamos presentando ha sido de mucho agrado y interés sobre todas las cosas, porque nos ha hablado de grandes verdades que de todo corazón necesitamos siempre escuchar. Muchas bendiciones. Gracias, Pastor. Bendiciones de igual manera. Así es. Los temas que hemos estado abordando son maravillosos y que nos alertan en un mundo tan convulso como el que estamos viviendo, donde el enemigo está tratando de engañar a diestra y siniestra. Esa es la gran realidad. Hay tanta persona que Satanás, el diablo, el enemigo, como usted quiera llamarle, lo presenta en una forma tan atractiva que la gente está creyendo mucho en eso. Incluso, desde que uno se levanta, muchas personas lo que hacen es consultar horóscopos y tratar de buscar algún mensaje que le lleve para interpretar lo que es el futuro, y muchas personas se consuelan incluso con esos mensajes que se encuentran allí, y la situación de las personas cuando mueren, de gente que dicen que le han hablado seres queridos. Esos son de los temas que están en el tapete y que muchas personas se están entreteniendo con esto, porque el enemigo, el diablo, lo tiene así. De manera que seguimos adelante entonces en lo que es el estudio de la palabra de Dios, y para hoy tenemos pautado el espiritismo en los últimos días en su primera parte. Así es. Por eso, para poder abordar este tema con mucho más interés y por supuesto profundidad, les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos. En cada oración que hacemos, tan solo podemos decir gracias, Señor, porque nos tienes vivos, a nuestra familia, porque nos bendices con tantas bendiciones y porque eres un Dios maravilloso que mereces toda la gloria, la honra y nuestra adoración. En este día prepáranos para el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, hay muchos términos que hay que repetirlo constantemente. Y lo atractivo de una lección, de una clase, es que cuando hay mucha repetición, al ponerse en contacto con el término, con el concepto, uno lo va aprendiendo de memoria y logra un momento en que lo desarrolla así de manera natural y lógica. El espiritismo. Ya hemos hablado acerca del espiritismo, pero sería importante que nosotros podamos repetir el concepto para que podamos adentrarnos en lo que es el tema, el espiritismo en los últimos días, ya que el tema es tan importante que vamos a ubicar 2 programas hablando acerca del espiritismo. ¿Qué es? Para muchos, el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, del origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Sin embargo, nosotros sabemos que el espiritismo hoy se presenta como una ciencia, pero es una filosofía, y una filosofía pagana, diabólica, porque la definición técnica del espiritismo es el intento de los seres humanos comunicarse con el espíritu de los muertos. Y la Biblia es clara cuando dice que no debemos invocar al espíritu de los muertos. Ahora, Elena de White da una definición en el libro Cada Día con Dios, el capítulo titulado Cuidado con el ocultismo. Y ella dice: el espiritismo es la obra maestra del engaño de Satanás. Es la mentira más fascinante y de más éxito del enemigo, calculada para lograr la simpatía de los que han depositado a sus amados en la tumba. De manera que para Elena de White,
el espiritismo es una obra maestra de Satanás porque es la fascinación del mundo hoy en día. Todo el mundo se está yendo tras el espiritismo, y en un estudio que se hizo, una encuesta, el 40% aproximadamente de los cristianos creen en el espiritismo, y esto es grave. Es grave, 40%. Pero estamos hablando de los cristianos, creen en el espiritismo. Porque cuando estamos diciendo esto, estamos hablando de personas que leen la Biblia, que creen en la Biblia, y que creen que una persona cuando muere, en el momento de morir, inmediatamente va al cielo, o que pasó un lugar mejor, o que está en un lugar de tormento, o en un lugar de parabienes. Y eso es espiritismo, sencillamente porque le están dando vida a un muerto, cuando la Biblia dice que los muertos nada saben. Efectivamente. Si usted va a un diccionario, justo como usted estaba planteándolo, pastor, tiene que ver con esa creencia en que a través de un medium, y nosotros podemos hablar de un medio, alguien, de otros modos se puede comunicar con los espíritus de los muertos. A través de un medium u otro modo puede hacer un contacto con los espíritus de los muertos. Conforme a esto, pastor y amigos oyentes, notamos que de inmediato nosotros vamos y profundizamos en la definición. Nos encontramos que está en abierta oposición a lo que enseña la palabra de Dios. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque su memoria es puesta en olvido, conforme a lo que declara Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Y entonces, queridos amigos, todas las personas que se dedican a practicar lo que es el ocultismo, esoterismo, miticismo, hechicería, parapsicología, son términos sinónimos a lo que es el espiritismo. De manera que hay que tener muy en cuenta y ver, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuál es la posición que presenta la palabra de Dios. Y cuando usted decía que un 40% de muchas personas que se llaman ser cristianas están creyendo en el espiritismo, el asunto es sumamente grave. De manera que, apreciado oyente, si usted se identifica con el cristianismo y está practicando cualquier tipo de lo que acabamos de mencionar, como es el ocultismo, el esoterismo, miticismo y la hechicería, como también la parapsicología, tiene que tener mucho cuidado, porque esto es sinónimo de espiritismo, personas que tratan de comunicarse con el espíritu de los muertos. Así es. Cuando se está hablando de ocultismo, espiritismo, hechicería, brujería, el tarot, todo eso es lo mismo. Las barajas, la taza, como algunos le llaman, eso es colocar su vida y su futuro en las manos del diablo. El único que tiene el control del futuro es Dios, el único. Satanás no conoce el futuro. Él puede predecir algunas cosas que van a ocurrir por la trayectoria de la misma persona o el derrotero que una persona espiritualmente puede haber estado llevando. Entonces él dice, si esta persona continúa así, está segura en mis manos, y puede predecir algunas cosas, o puede más bien fantasear con predecir, pero el futuro lo conoce solamente Dios. Ni Satanás ni el ser humano sabe lo que va a ocurrir un minuto después, pero Dios sabe todo lo que va a ocurrir en toda la vida, porque Él es omnisciente, omnipresente. Él todo lo sabe y Él está en todo lugar, de manera que Dios sí conoce. Por eso, en lugar de ir donde una persona, un medium, a hablar o ver nuestro futuro, que es una mentira, es una falacia, vayamos donde el Señor, que nuestro futuro está asegurado en sus manos. Pero hablemos en términos modernos. Por ejemplo, cuando yo voy a consultar a una persona que trabaja en este sentido, dando números, por ejemplo, de la lotería. Mire que jueguese tal número que eso va a salir. Hay algunas personas que logran pegarla, como nosotros decimos en un buen dominicano, y un día pueden decir algo que
se cumpla, pero también hay personas que van donde otro para que le lean las cartas, algunos van para que a ver cuál es el mensaje que tiene en las palmas de la mano. ¿Todo eso tiene que ver con espiritismo? Por supuesto que sí, por supuesto. Y ya que lo mencionas, pastor, esas personas hablan y predicen, y de todas las que dicen, pegan una con alguien. Sí. No es que le dan, por ejemplo, el mismo número a las mismas personas, sino que le dan uno a una y otro a otro, y entonces hay algunos que se pegan. Algunos se pegan porque naturalmente va a salir uno, y entonces dicen, ese sabe, y comienzan a propagar esa noticia de que esa persona conoce el futuro y que sabe. Y si supiera entonces cuántas personas de esas los han matado, los han asesinado, y le han matado hijos, familiares, pueden predecir eso, lo que indica que es una mentira total. Y como usted preguntaba, todas esas prácticas son espiritismo al final. Pastor y amigos oyentes, vamos a hacer una consulta de la palabra de Dios, algunos pasajes que tienen que ver con el espiritismo en los últimos días, y sería bueno que nosotros toquemos algunos aspectos interesantísimos que habla la palabra de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando dirige su segunda carta a los creyentes de Tesalónica, en el capítulo 2, los versículos del 7 al 9, allí se nos dice, porque ya están en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, aquel a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿A quién en aquel tiempo se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Y si eso podría tener algún tipo de aplicación en estos días finales, pastor. Sí, evidentemente Pablo está hablando, se está refiriendo a un agente que ya estaba en actividad para sus días. Sin embargo, la apostasía de la que Pablo está hablando o se está refiriendo en 2 de Tesalonicenses 2:3, con el transcurso del tiempo esa apostasía toma la forma de pretensiones de un poder político religioso que se hace pasar por Dios o en lugar de Dios. Y que de hecho, cuando habla de misterio de la iniquidad, está hablando del desprecio, de la violación a la ley de Dios. En ese contexto, el desprecio a la violación de la ley de Dios, que es desobedecer, va en mucha relación con lo que Samuel le dijo a Saúl cuando no quiso obedecer y destruir a los amalequitas, que la adivinación es igual que el no prestar atención a la ley de Dios. De manera que un adivino y alguien que viola la ley de Dios están en el mismo parámetro, están parados en el mismo lugar, pero ambos viven anomía, como dice en la palabra, o en violación o en desobediencia a la ley de Dios. Aquí hay una declaración que nos gustaría que pudiésemos aclarar. El apóstol Pablo, cuando hace esta declaración, se está refiriendo en su tiempo que empezó a operar ese poder, o lo está diciendo para el presente. Cuando leemos en el texto dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, y dice el texto bíblico, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ese poder que tiene que ver con el espiritismo, que se opone a Dios, ¿está operando ya en el tiempo del apóstol Pablo, o Pablo está hablando acerca de un futuro? No como un sistema. Eso ha estado operando. De hecho, nosotros debemos saber que las pretensiones de ese poder inician con el mismo diablo. Cuando vemos en Ezequiel 28, capítulo 28, e Isaías, capítulo 12, lo que estamos mirando son pretensiones de Satanás
queriendo ser Dios o tomar el lugar de Dios. Es decir, que Pablo aquí en este sentido se está refiriendo directamente a Satanás. Eso es correcto. El poder que ya estaba operando en sus días. Ahora, más adelante, ese mismo poder opera, valga la reduplicación de palabras, opera a través de un sistema político-religioso como un ser humano que toma las pretensiones de ser Dios. Y ese sí está en el futuro, para el momento de Pablo. Pero nosotros sabemos bien que en el año 538, con la ascensión de Virgilio I al trono del sistema papal, es cuando ese poder tomó las pretensiones político-religioso de yo estoy en lugar de Dios, yo estoy prácticamente suplantando a Dios en la tierra porque los consejos celestiales son dados a través de nosotros. Las pretensiones de Gregorio VII, las pretensiones también de Bonifacio y otros más que en la historia decían nosotros ocupamos el lugar de Dios en la tierra, son pretensiones que para Pablo estaban en el futuro y que él habló acerca de eso. Sin embargo, nosotros conocemos muy bien que por 1260 años este poder se ensalzó no solamente contra Cristo y su mediación sumo sacerdotal, sino también contra los santos del Altísimo y, como dice el libro de Daniel, los venció. Al vencerlos está hablando de que la persecución papal del periodo de gloria del Cuerno Pequeño por 1260 años mató, encarceló y maltrató a todos aquellos que no quisieron violar la ley de Dios, ni adorar a ninguna persona como Dios, ni confesarse ante ningún ser humano como si se estaban confesando ante Dios. Y ese es el poder pretencioso y el misterio de iniquidad del que Pablo habla. Conforme a sus declaraciones, notamos entonces que el mismo Satanás opera y motiva sistemas políticos y religiosos. Algo que llama la atención es que lo llama inicuo, cuyo advenimiento por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En relación a esto, ya Juan, el teólogo, quien escribiera el libro de Apocalipsis y los Evangelios y las cartas, habla acerca de esto. Dice que también hace señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En sus comentarios vi que hizo referencia a la herida del papado y ahora parece ser que en el tiempo futuro y en el tiempo en que se escribió el libro de Apocalipsis, Juan está teniendo como una visión de ese poder que también va a operar en este tiempo presente. Sí. Háganos un poquito de reseña sobre Apocalipsis 13 y 14. Sí, es evidente cuando habla de señales, que hará descender fuego, está hablando de una falsificación de milagros. Nosotros sabemos que Elías, por ejemplo, en el Monte Carmelo, pidió fuego del cielo y Dios le envió, atendiendo la voz del profeta, de un santo hombre de Dios, que no era pretencioso, que vestía su ornamento o su ropa como de pieles de animales y que comía miel y langosta silvestre, igual que Juan el Bautista, que fue alimentado por cuervos en el desierto, pasando hambre, que caminó 40 días, en fin. El ministerio de Elías, presentado en el libro segundo de los Reyes, los capítulos 17 al 19, está contrapuesto con este sistema de los últimos días al que Pablo dice que hará señales, pero que estas señales serán el medio principal por el cual el príncipe del mal va a asegurarse para que el homenaje de los habitantes de la tierra le sean dados a él. Estos milagros engañarán a los habitantes del mundo, los inducirán a creer que la nueva organización
que es la imagen de la bestia, tiene la bendición de Dios y muchas otras cosas más. De manera que la primera parte de Apocalipsis capítulo 13 explica la segunda parte del mismo versículo. Entre esas señales se van a destacar que traen la atención de los seres humanos, hacen descender fuego del cielo, que puede ser un intento de falsificar los milagros del Monte Carmelo y Elías, como ya lo dije. Pero en este sentido, en el antiguo milagro que se demostró el poder del verdadero Dios, la bestia hará que parezca que Dios está apoyando su programa de acción. Es decir, es una parodia de los milagros que Dios hizo a través de sus profetas, a través de Cristo. Este sistema y este poder hará esos milagros, de tal manera que va a pretender procurar, apoyar o sustentar la pretensión por medio de milagros que serán innegables. Y es lo que Pablo está diciendo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 9 al 10, donde dice que es inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y que el ser humano sabe muy bien que Satanás tiene poder. Lo que el poder de Satanás es limitado, pero sí tiene poder. Cuando Jesús sanaba, pastor, los judíos le decían que él echaba fuera los demonios por Belcebú. En nombre de Belcebú. Cristo les dijo que si era en nombre de Belcebú, una casa no podía dividirse, porque si se dividía, caía. Entonces el reino de Satanás, si Satanás venía a hacer una obra y él venía en nombre de Satanás y lo echaba fuera, se iba a dividir y el propósito no se iba a dar, indicando en eso que Satanás sí tiene poder y que hace señales y prodigios para engañar. Y hoy en día esos milagros y esos prodigios son hechos a través de espíritus de demonios, como lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versículos 13 y 14, que el diablo se disfraza como ángel de luz y que si él lo hace, sus demonios también se disfrazan como ministros de justicia para hacer milagros engañosos a la vista de la humanidad. Y quiero aplatanar un poquito el lenguaje que usted utilizó hace un momentito cuando hablaba acerca de parodia de los milagros de Jesús. Es una imitación. Una falsa imitación. Claro, una imitación de los milagros de Cristo para que nuestros amigos que están allá abajo puedan entender más o menos la terminología. Quiere decir que para los últimos días, como ha sucedido históricamente, el enemigo, el diablo, tratará de imitar los milagros de Cristo, la justicia de Cristo, para confundir a todos los seres humanos. Así rápidamente, en los minutos que nos quedan, vamos a tratar de relacionar esta declaración del libro de Apocalipsis 13 con lo que enseña el Juan en Apocalipsis 16, los versículos 13 y 14, cuando habla y vi salir de la boca del dragón. Uno entiende perfectamente que cuando se está hablando de dragón se está refiriendo a Satanás. Así es. El dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y de la boca de la bestia ya entendemos que la bestia es un sistema político religioso que se ha identificado mucho con lo que es el sistema del papado, y de la boca del falso profeta. ¿Cuál es el falso profeta y los 3 espíritus inmundos a manera de ranas que habla aquí? El falso profeta es el protestantismo apóstata, es decir, es o son las denominaciones religiosas que aparentemente siguen a Cristo, pero que pisotean sus mandamientos, guardando en su lugar mandamientos de hombres. Notemos de que son 10 mandamientos y que ninguno de los religiosos están de acuerdo de que 9 de los mandamientos fueron abolidos, sino un solo, el único que le da a Dios el derecho como creador. Y guardan el domingo, que es un día de tradición de hombres, es un día del paganismo, que los mismos católicos romanos en los tiempos primitivos admitieron que la Iglesia católica para ese tiempo estaba tomando doctrinas del paganismo y las estaba incrustando o acuñando a las doctrinas de esos días, lo que indica que cuando alguien quita uno de los mandamientos de la ley de Dios y entonces socava esos mandamientos porque los violó todos, se convierte en una imagen de la bestia.
que la bestia es el diablo en primer lugar, y segundo lugar, en Apocalipsis 13:1, cuando dice vi una bestia que subía del mar, esa bestia representa el papado que socavó las doctrinas bíblicas por las doctrinas de hombres. Pero aquí Juan como que está dando declaraciones muy fuertes. Identifica el dragón, el diablo, Satanás, la bestia, ya acabamos de informar, sistema político religioso que hace lucha contra los mandamientos de la ley de Dios y la boca del falso profeta. Esos son los tres espíritus inmundos a manera rana que está hablando aquí Juan. El falso profeta, acabamos de mencionar, que representa al protestantismo apóstata, que también se une en la lucha contra los mandamientos de la ley de Dios. Pero Juan todavía es mucho más fuerte cuando dice que son espíritus de demonios, quiere decir que son dirigidos por el diablo y hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Quiere decir que estos tres poderes operan bajo la misma conducción y la dirección del mismo Satanás, del diablo, conforme a lo que dice Apocalipsis capítulo 16, verso 14. ¿Es así esa declaración? Es totalmente correcto, pastor. De hecho, esa triple alianza es una parodia, vuelvo a utilizar el término, es una imitación de la Trinidad. Noten, el dragón, que es el diablo, la bestia que sube del mar, que es el sistema papal, y la bestia que sube de la tierra, que son las religiones o denominaciones religiosas que socavan la ley de Dios, hacen una triple alianza con el propósito de que las enseñanzas que la deidad o la Trinidad Santa han llevado a través de sus profetas y la palabra de Dios sean tiradas por el suelo. Esa falsa Trinidad, repito, el dragón, la bestia y el falso profeta, esa falsa Trinidad o esa imitación a la Trinidad Santa es realmente contrarrestada en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis con los tres ángeles. Note que Dios, como Dios no puede ser copiado por nadie, nadie puede hacer una imagen de Dios, el Señor entonces busca tres ángeles angélicos para proclamar y contrarrestar todo lo que la Trinidad satánica estaba diciendo. Notemos eso. ¿Qué decía la Trinidad satánica cuando daba el vino del furor de su fornicación, el domingo en lugar del sábado, el estado consciente de los muertos, la misa a los muertos, la inmortalidad del alma, la adoración a los santos, imágenes, la iconoclastía? Todo eso es proclamado por la Trinidad satánica. Sin embargo, los tres ángeles proclaman el juicio de Dios. Número 1, dice, vuélvanse a Dios, al Creador, vuelvan a la adoración del Dios verdadero, para que los juicios de Él no caigan sobre ustedes. Y proclaman la caída de Babilonia, que significa confusión o esas doctrinas falsas, y proclama también, por supuesto, la obediencia estricta a los mandamientos de Dios. De manera que los tres ángeles enviados por el cielo contrarrestan todas las doctrinas paganas y falsas de la Trinidad satánica. Amigos, crean de todo corazón. Nosotros oramos mucho cuando vamos a presentar estas grandes verdades, porque en muchos círculos religiosos quieren ser ignoradas voluntariamente. Y le pedimos al Señor para que sea Él quien guíe estos estudios y haga una plataforma donde se mueva el Espíritu Santo y podamos asimilar estas grandes verdades que son reveladas en la palabra de Dios, y especialmente cuando estamos hablando de estos temas que son para muchos muy delicados y complicados. Sin embargo, en la palabra de Dios, en la Biblia, hay mucha luz. Así, nosotros llegamos al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Mañana vamos a seguir tocando el tema. Padre, gracias por tus bondades, gracias por estas declaraciones de tu santa y bendita palabra que nos ayudan a entender estos temas que son muy delicados, sensibles a la vez, y sin embargo hay que presentar estas verdades conforme a lo que enseña en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual,
para todos los que desean un contacto diario con Dios. Hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.